Cuando pensamos en educación, muchas veces la imaginamos dentro de una escuela, con un tablero, con una profesora al frente y un grupo de estudiantes sentados en fila. Pero, ¿y si pensáramos la educación más allá de esas cuatro paredes? ¿Y si la ubicáramos en el campo, en el río o en la cocina de la abuela? Soy Rosana Valeria Ramírez Ramos, estudiante de Maestría en Educación del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, y les doy la bienvenida a este viaje por las raíces del saber, educación, historia y territorio. Un recorrido que nos invita a mirar hacia atrás, a revisar nuestra historia como país, a escuchar las voces del pasado y a preguntarnos cómo todo sigue vivo o ausente en nuestras prácticas pedagógicas de hoy. Un espacio para pensar en la educación más allá del aula, más allá de los libros. En este viaje comprenderemos que las pedagogías no solo se construyen desde los discursos académicos, sino también desde las vivencias cotidianas, los relatos orales y los saberes populares que han sido históricamente invisibilizados. Reconocer el territorio como un espacio pedagógico nos permite valorar otras formas de conocimiento, aquellas que brotan de la tierra, el cuerpo, de la comunidad y de las experiencias que se tejen día a día en contextos diversos. Este enfoque nos invita a descentrar la mirada, a cuestionar qué se enseña, cómo se enseña y para quién se enseña. Nos impulsa a construir una educación que dialogue con las realidades locales, que abrace la pluralidad cultural y que recupere la dignidad de los pueblos. En cada rincón del territorio habita una historia que merece ser contada y una forma de aprender que merece ser reconocida. Por eso, este recorrido también es una invitación a desaprender, a abrir el corazón y la mente a otras maneras de comprender el mundo. Aquí, desde la mirada crítica y decolonial, exploraremos los caminos del saber que nacen del territorio, la historia y la memoria colectiva, porque educar también es un acto de resistencia y cada palabra sembrada puede transformar realidades. Este podcast está dividido en 4 capítulos que te permitirán hacer un viaje por la historia. Cada uno de ellos presenta características de épocas trascendentes en el ámbito educativo. Empecemos. Capítulo 1. Antes del aula, saberes ancestrales. Antes de que existiera el sistema educativo formal, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de lo que hoy llamamos Colombia ya tenían sus propias formas de educar. En los pueblos originarios, el saber estaba profundamente ligado al territorio. No había separación entre aprender y vivir. Se aprendía escuchando, observando, caminando. La palabra era sagrada y la oralidad era el libro más completo. El mayor enseñaba al más joven, no a través de una clase, sino de la experiencia. Cómo sembrar, cómo leer el cielo, cómo cuidar el agua, cómo hablarle a la montaña. En las comunidades afrodescendientes, muchas de las enseñanzas viajaban en forma de canción, de tambor, de cuento. La educación se hacía en la rueda, en la danza, en la memoria tejida con el cuerpo y era colectiva. Estos saberes no eran informales, como a veces se les llama desde la academia. Eran sistemas educativos completos, adaptados a sus contextos, con una profunda conexión ética, espiritual y ecológica. ¿Y qué pasó con ellos? En gran parte fueron invisibilizados, deslegitimados o sustituidos por un modelo escolar que no los reconocía como válidos. Y eso nos lleva a nuestro siguiente capítulo. Capítulo 2. La educación como herramienta de control. Con la llegada de la colonización, la educación se convirtió en una herramienta para imponer una única forma de ver el mundo. Los saberes locales fueron tachados de ignorancia. Las lenguas originarias fueron perseguidas. Las formas de aprender que no pasaban por la escritura fueron desvalorizadas. La escuela entonces fue usada para civilizar. Era el espacio donde se aprendía a obedecer, a rezar, a hablar como los conquistadores, donde se formaba al buen cristiano y luego, con la creación del Estado republicano, al buen ciudadano. Esta lógica jerarquizó los conocimientos, puso a la ciencia europea en la cima y relegó lo demás a la periferia. Y aún hoy eso se siente. Basta con mirar cómo muchos currículos siguen dejando por fuera los saberes territoriales o cómo se sigue enseñando historia desde una mirada centralista y elitista. Como plantea Boaventura de Sousa Santos,
Vivimos bajo una epistemología del norte, que decide qué vale como conocimiento y qué no. Y como dice Catherine Walsh, descolonizar no es solo cambiar contenidos, es cambiar estructuras, modos de relación, formas de pensar y sentir. Por eso, hablar de pedagogías decoloniales no es una moda, es una urgencia histórica. Capítulo 3. Educación popular y resistencia. Pero la historia no solo ha sido dominación, también ha habido resistencias. En muchas zonas de Colombia, las comunidades no esperaron al Estado para educarse. Crearon sus propias escuelas, sus propias formas de enseñar. En los años 70 y 80, el pensamiento de Paulo Freire empezó a llegar a América Latina con fuerza. Y aunque Freire era brasileño, sus ideas encontraron eco en las luchas colombianas. Su propuesta de una pedagogía del oprimido inspiró a procesos de educación popular en barrios, veredas, comunidades indígenas y afrodescendientes. Organizaciones como el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, crearon sus propios sistemas educativos. En sus escuelas se enseña en lengua materna, se recuperan los saberes ancestrales, se defiende el territorio como espacio educativo. En el Pacífico colombiano, muchas comunidades afro también han promovido una educación que respeta su historia, sus tradiciones, su espiritualidad. La educación popular no se quedó en lo teórico, se convirtió en práctica viva, en procesos de formación que parten del contexto y que apuntan a la transformación social. Y es ahí donde vemos que otra educación sí es posible, que educar también puede ser un acto de autonomía. Capítulo 4. Territorio y el aula actual. La necesidad de repensar. Hoy, muchos docentes en Colombia seguimos enfrentando los desafíos de una escuela que no siempre responde a nuestras realidades. Aulas con 40 estudiantes, recursos limitados, planes de estudio que llegan desde el centro sin escuchar lo que pasa en las regiones. Pero también hay semillas nuevas, proyectos pedagógicos que recuperan el saber local, que escuchan a las comunidades, que usan la huerta, el río, la memoria oral como materiales didácticos. Docentes que se arriesgan a cambiar el enfoque, a enseñar desde el diálogo y no desde la imposición. Las pedagogías críticas y decoloniales no nos dan una receta, pero sí una brújula. Nos invitan a preguntar, a incomodarnos, a mirar el aula con otros ojos. Como futura magíster en educación, me pregunto cada día, ¿qué saberes estoy priorizando en mi práctica? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy silenciando sin querer? Y a ti, que me estás escuchando, te invito a reflexionar desde lo crítico y analítico el contexto donde ejerces tu labor. En esta última parte, quiero que vuelvas a las raíces y pienses en el futuro. Las raíces del saber están ahí. No son solo el pasado, son también el presente y la posibilidad del futuro. Volver a ellas no significa idealizar sino reconocer. Significa construir una educación que no le dé la espalda a la historia, ni al territorio, ni a la diversidad de formas de saber que habitan en nuestro país. Hoy más que nunca, necesitamos educar con sentido, y eso solo es posible si ponemos la historia sobre la mesa, si escuchamos las voces de nuestros antecesores, y si entendemos que no hay pedagogía crítica sin afecto, sin comunidad y sin memoria. Educar con sentido también implica mirar con ojos nuevos lo que siempre ha estado frente a nosotros. Las costumbres, los lenguajes, los gestos cotidianos que guardan profundas enseñanzas. Es asumir que el conocimiento no se transmite únicamente en la formalidad del aula, sino que se encarna en las prácticas comunitarias, en las luchas sociales y en la sabiduría que habitan los márgenes. Desde esta perspectiva, cada territorio se convierte en un libro abierto y cada historia local en una fuente legítima de aprendizaje. Por eso, es urgente descolonizar no solo los contenidos, sino también las formas en que enseñamos y aprendemos. Abrirnos al diálogo entre saberes, valorar la experiencia vivida y construir relaciones pedagógicas basadas en el respeto mutuo y la escucha activa. Solo así podremos caminar hacia una educación más justa, más humana y verdaderamente transformadora, que no repita esquemas impuestos, sino que emerja
desde lo profundo de nuestras raíces. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Nos encontramos en el siguiente episodio de Raíces del Saber, donde seguiremos caminando juntos este viaje entre educación, historia y territorio.